¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasa con...? Yo hablaba recién de lo que es la educación, ¿no? Y de los planteos que hacen los docentes. Uno repasa lo que son los datos, los últimos datos, los del día de hoy directamente, y las proyecciones de inflación están arrojando entre un 35 y un 40%, versus lo que es una negociación paritaria que parece estancada en el tiempo y ya hoy con medidas de fuerza realmente muy fuertes, sobre todo en las universidades. Sí, bueno, no tenemos una situación como la actual desde... ¿Te acordás? Desde el recorte del 13% de López Murphy. Sí. En aquel momento pararon todas las universidades, hoy tenemos todas las universidades paradas, tenemos casi todo el aparato científico y tecnológico del país parado, lo cual es gravísimo, y hoy, después de la negociación en la provincia de Buenos Aires, también sabemos que tenemos la educación básica parada. Tenemos que más de la mitad de las provincias no resolvieron el tema de la paritaria docente, no llegaron a un acuerdo, hay conflicto prácticamente en todo el país. Insisto, es una situación muy cercana a la que hizo caer a López Murphy en su momento cuando decidió un 13% de descuento del salario. Hoy, ¿cuánto le están diciendo a los docentes que le van a descontar? Bueno, casi el 20%, lo estás señalando vos. Si la inflación va a ser el 35% y no están ofreciendo más del 15%, está claro que se le está sacando, junto con el 10% que ya se le sacó en los primeros 2 años, se les pretende sacar a los docentes por lo menos un 15% más. ¿Tienen que renunciar los docentes a ese 15%? ¿Nos puede ser que los docentes paguen con su salario el ajuste que quiere hacer Macri para darle esa plata al Fondo Monetario Internacional o darle la plata al endeudamiento externo? Bueno, la verdad que no. Me parece que la lucha que estamos llevando adelante en las universidades y en las escuelas, que costó incluso 2 vidas, cosa que es gravísima por desatención a la situación edilicia en la provincia de Buenos Aires, merece que haya realmente un descontento generalizado y que haya medidas de lucha que el gobierno tiene que escuchar. Ahora, yo escuchaba lo que decías vos recién de lo de Barico y me parecía excelente. Ahora, también puede ser la situación, no que el gobierno desconozca la situación, porque el gobierno no desconoce la situación. ¿El gobierno ve o no ve lo que pasa? Sí, ve y provoca esto. Digamos, ¿qué es un ajuste? Es decir, yo voy a tener que cortar por algún lado. ¿A quiénes le corto? Bueno, le corto a los jubilados. Tuvimos las jornadas del 14 y del 18 de diciembre del año pasado. ¿A quiénes más le corto? A los que tienen asignación universal por hijo, hasta aquellos que reciben las pensiones por Malvinas. ¿A quiénes les recorto? Le recorto a los docentes. ¿A quiénes? A los trabajadores públicos. Recordemos que los trabajadores públicos, todos los trabajadores públicos del país, firmaron por el 15%. Entonces, le estoy cortando a los trabajadores y lo que vos señalabas recién de la economía. No se vio una caída así de la economía en mucho tiempo. Sí, 9 años, ¿no? Exactamente, y golpea fundamentalmente, como dijiste vos, a los más humildes y en el caso de la alimentación. Cuando otros países ven la devaluación, lo anotan. En la Argentina nosotros vendemos lo que comemos. Entonces, cuando uno ve en el diario que hay devaluación, lo que ve es que aumentó la comida el otro día. Yo estoy tentado de preguntar si esto tiene que ver con una mala praxis, con errores en lo que es la gestión de la política económica, o directamente la matriz de estas decisiones tienen que ver con un programa de gobierno que se basa por ejemplo, en esto que estoy mencionando recién, que es el ajuste, ¿no? Bueno, uno querría pensar que es mala praxis y que si mejoran la praxis, mejoran la situación económica del país. Pero no es así. El gobierno busca que ocurra esta situación. El gobierno, quiero dar un ejemplo muy claro. Yo tuve que asumir como ministro de Educación en el 2003 en una situación terriblemente conflictiva. El primer día fuimos a resolver el conflicto docente. Y no le correspondía a la nación, eran salarios provinciales. Néstor Kirchner fue a la provincia de Entre Ríos y lo resolvió. El primer día dio una señal, a mí me preocupa la educación y pongo la plata ahí. ¿A dónde fue Macri el primer día? Fue a San Juan a devolverle las retenciones a las mineras. No, al sector de mayor concentración del capital fue a devolverle esas retenciones. Entonces, ya desde el primer día dijo, a mí me preocupan estos y no me preocupan estos otros. Ahora, diputado, usted reivindica lo que es la función de la gestión nacional de la educación, un ministro como Finocchiaro, por ejemplo, que a veces da la sensación de que está ausente en las negociaciones paritarias. Yo iba a preguntar quién era el ministro, porque la verdad es que no se sabe. ¿Qué hizo el ministro? Como pone un ministro, ¿hay una política educativa? ¿Una medida educativa, podemos decir? Por ejemplo, revisar el estado de las escuelas, es una política mínima, no estoy hablando de una política pedagógica. Bueno, los docentes han reclamado en los últimos años que lo que es el estado de los colegios es paupérrimo. Bueno, pues una cuestión mínima. ¿Qué tiene que hacer el ministro de la Nación? El ministro de la Nación, de acuerdo a la ley, tiene que hacer una cosa básica, juntarse con el Consejo Federal de Educación, con los 24 ministros de las jurisdicciones del país, y sentarse con los sindicatos docentes para definir un piso mínimo. Eso dice la ley. ¿Qué es lo que hace el ministro? No cumple con la ley.
ponen un decreto por encima de una ley, lo cual es totalmente ilegal. Y vamos a ir a un punto más, porque uno dice, bueno, no cumple con la ley por un lado, pero bueno, quizás se preocupa por otro tipo de cuestiones. No, tenemos un ministerio ausente que nos hace recordar aquella época de los 90 donde se transfirieron las escuelas y no se transfirieron los recursos, se decía la responsabilidad de las provincias. Yo he estado recorriendo todas las provincias estos días, Sí. y en las provincias la situación es gravísima porque no hay apoyo de la nación. Yo lo que voy a pedir es que cuando llegue, porque estamos a tiempo todavía, el presupuesto 2019, no vaya a pasar que el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que son 25.000 millones de pesos, ¿me entiendes? 25.000 ¿Es millones mucho de o es pesos, poco? es muchísimo, Es mucho. a pesar que está congelado desde el 16. Primero, no venga congelado para el 19, con lo cual ya habrán restado el 50% por Claro. la inflación de estos 2 Sí. años, pero también puede pasar, y hay que alertar a los gobernadores, que la nación diga, bueno, si las escuelas son de las provincias, dejamos de pasar al incentivo. Y te recuerdo cómo surgió el incentivo. 1.003 días de carpa blanca Claro. frente al Congreso para poder lograr los docentes, que terminó en una ley de financiamiento educativo que dice el 6% del PBI para la educación y que este gobierno no cumple ni en la paritaria ni en el 6%. Y las universidades, hay que decirlo hoy, porque si no va a ser tarde. Es grave la situación del salario docente, es grave porque la última partida para pagar la luz y el gas se las pasaron en el mes de abril y nunca más recibieron un peso. No van a poder pagar la luz y el gas, van a tener que cerrar las universidades. Pero yo voy a decir algo más grave todavía, que los que me están escuchando y son científicos lo saben. Todos los insumos que se compran en la ciencia argentina son importados, todos. ¿Y a qué dólar se calcularon cuando se compraron? Se calcularon a 19, 20 pesos. Hoy estamos a 31, están en la aduana, no pueden entrar, se van a vencer. Y fundamentalmente para ciencias exactas y naturales, la investigación retrocederá años en el país porque no se pueden seguir avanzando. Bueno, en hoy ese se dio de segmento. baja lo que es una de las, digamos, de las vacunas para los 11 años de la meningitis, ¿no? Bueno, pero es un retroceso enorme. Habíamos colocado 30 vacunas en el calendario de salud del país. ¿Cómo realmente uno puede pensar que el gobierno no lo ve? ¿Puede pensar que el gobierno no lo escucha? ¿O lo ve, lo escucha y hace circo para taparlo? Ahora, hay una contradicción entre un gobierno que lo que propone es la meritocracia, que lo que propone es que la educación es la base, se supone, para el desarrollo, y un gobierno que no le da presupuesto a la educación o que le retasea el salario a los docentes. Digo, ¿cómo se entiende que esas dos posiciones puedan coexistir? Bueno, porque el tema de la meritocracia está basado en una idea de la ley 1420. Hay meritocracia, es el mérito lo que define si vos tenés igualdad de posibilidades. Si no es la cuna la que define. Si un chico tiene Sí. escuela, y vamos a parafrasear a Macri, ¿Pero usted está de acuerdo y con la otro cae meritocracia? en la escuela pública, no, yo digo, existiría meritocracia, en serio. Esto lo que dice el gobierno Sí. es falsa meritocracia. La meritocracia es el triunfo del mérito, pero si uno come y otro no come, no estás compitiendo con el mérito. Si uno tiene en su casa computadora y al otro le damos la computadora en la escuela y ahora ya no se la das más, ya no es el mérito, es la cuna la que está determinando. Y entonces tenés un ministro de Educación que dijo, yo soy un gerente de recursos humanos, no soy un ministro de Educación, se acabó entonces la idea del mérito, porque lo que está haciendo él es maximizando ganancias, eso hace un empresario puesto en la educación. Y en segundo lugar, el tema principal, te insisto, de la educación desde la 1420, y orgullosamente los argentinos defendemos la escuela pública y la universidad pública, porque permite que haya igualdad de posibilidades. Cuando cae tanto la escuela pública como está cayendo últimamente, no cabe duda de que lo que se privilegia únicamente es la escuela privada, que es de donde salieron todos los ministros del actual gobierno, de donde salió Macri y donde se enorgullecen de enarbolar la bandera de lo privado frente a algo que el mercado no resuelve bien. El mercado resuelve bien ciertos temas. Ahora, los temas de derecho, lo que son derechos de las personas, de las necesidades de nuestra gente, el mercado no lo resuelve. Para eso está el Estado. Y el Estado, para este gobierno, Sí. es algo que está de más y que lo quieren hacer retroceder, e insisto, que sea el mercado el que resuelva. La diferencia entre meritocracia y falsa meritocracia es que uno es el esfuerzo y el mérito. Lo otro es dejar librado cada uno a su suerte. Es una en la guerra de fantasía, es un mito que quien nace en una situación de carencia, una situación de pobreza, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, puede llegar a la universidad, como en algún caso se esbozó desde la gobernación de la provincia. De ninguna manera, eso no hace falta ser muy estudioso. No solo en las universidades del Gran Buenos Aires, estuvimos en varias universidades del interior, cuando vos mirás las estadísticas,
Para que tengas una idea, Sí. el 40% de los que ya van a la secundaria, hoy, investigación de Salvia, la presentamos en el Congreso la semana pasada, el 40% de los que van a la secundaria en la Argentina son primera generación en la secundaria. Y en la universidad, en promedio en las universidades, más del 60%, en las de Gran Buenos Aires como el 90%, más del 60% son primera generación en la universidad. Nosotros somos el país de América Latina que tiene más estudiantes universitarios. Somos el país de América Latina que más invierte en universidad, fuimos, por lo menos hasta este gobierno, que invierte más en universidad, que tiene más profesionales por habitante. Realmente Argentina es un ejemplo, es el que tiene más universidades o carreras dentro de las 100 más importantes universidades del mundo. Bueno, vienen estudiantes del extranjero, ¿no?, a cursar en la Argentina. Orgullosamente nosotros podemos exhibir que somos un lugar de excelencia. Solo Argentina, para decir, Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencias duras. Sí. Tiene Argentina solo más premios Nobel en ciencias duras que todo el hemisferio sur, para tener un parangón. Y eso se va a cortar, o lo está cortando este gobierno, cuando golpea lo que tenemos que defender. Se cumplen 100 años de la reforma universitaria este año. Entonces, atacar a la universidad, como está diciendo, y dolorosamente hay que decirlo, que dentro de este gobierno hay sectores del radicalismo que fueron protagonistas de la reforma universitaria y hoy le están dando la espalda a los principios básicos que marcó esa universidad, que tiene que ver fundamentalmente con la igualdad de posibilidades. ¿Qué mirada tiene? La verdad que le agradezco muchísimo por estar aquí, sabemos que tenía muchos compromisos, pero se hizo un tiempito. ¿Qué mirada tiene de lo que es la realidad económica? Hoy fue un día con datos realmente, digo, lamentables, ¿no? Retroceso en junio del 6,7% de lo que es la actividad económica. Había otros datos como la evolución de los precios para aquellos sectores de menores recursos del 34% en los últimos 12 meses. Digo, pero te doy un dato más grave todavía. Hoy, que se conoció hoy, ¿cuánto aumentó el déficit de la balanza de pagos argentina? Claro. Es decir, en el momento de la mayor recesión, nosotros aumentamos 11% la importación de productos manufacturados. Quiere decir que primero vendemos poco... Lleva muchísimo tiempo, 19 meses consecutivos prácticamente. Exactamente. Quiere decir que vendemos poco, el mercado interno está totalmente deteriorado, pero al mismo tiempo compramos chucherías afuera, compramos espejitos de colores afuera, lo que se fabrica en Argentina, compramos trabajo afuera. No solo de que se corta el mercado interno, sino que reemplazamos lo que vendemos, lo interno, por lo extranjero. Entonces, no es que el gobierno mira para el otro lado. El gobierno quiere destruir la industria argentina, quiere que nosotros no tengamos trabajadores. Fíjate otro dato más de hoy. El empleo. Es decir, el gobierno se vanaglorió de que no tenemos más trabajo registrado, es decir, no tenemos más trabajadores, pero crecimos... ¿En qué? En cuentapropismo, en trabajo informal. Hay una precarización, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy empezó a bajar también, los datos de hoy muestran que empezó a bajar hasta el trabajo precario. Una realidad que... Estamos expulsando del mercado de trabajo aún aquellos que el gobierno se van a golear y decir, bueno, no tenemos más trabajadores formales, pero por lo menos ingresan con algún rebusque al trabajo informal. También la estadística de hoy muestra que bajó el trabajo informal. Realmente la situación es grave y termino diciéndote simplemente esto. Va a ser peor. No hay ningún indicador que muestre que eso está por revertir y tenemos un gobierno mucho más preocupado en caerle bien al Fondo Monetario y mostrar que cumple con el Fondo Monetario y mostrarle orgulloso, mirá cómo castigo el pueblo argentino para cumplir con el Fondo Monetario, que atender esas necesidades de las cuales vos hablabas al principio, de los más humildes y de los que más lo necesitan. Daniel Filmes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Síganme porque vamos a repasar lo que ha sido uno de los datos centrales del día. En instantes ya va a estar